vamos a empezar nuestro taller lectura de El Capital. El Capital es más bien una exposición detallada, argumentativa, con un marco lógico y demás, donde se debate con teorías, se debate con autores y se hace el esfuerzo de tomar un montón de evidencias, ejemplos históricos y demás para explicar ese punto de vista tan complejo que es propio de Marx. Platicamos acerca de qué se trata el capítulo, en resumen, pero sobre todo cómo lo interpretamos de manera útil, de qué nos sirve esos conocimientos, cómo forman parte de discusiones que tenemos que tener hoy. Y la intención de leer El Capital pues va un poco por ahí, brindarnos herramientas teóricas que son necesarias para las perspectivas actuales, para la política que necesitamos. Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de este taller de Introducción al Capital. El día de hoy vamos a comentar el parágrafo 4 del capítulo primero. Seguimos en este capítulo 1 sobre la mercancía y hoy vamos a ver lo que se llama el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Sería importante empezar por recordar de manera breve lo que comentamos en los parágrafos anteriores, muy apretadamente, ¿no? Entonces, en el primer parágrafo, que son los dos factores de la mercancía, hablamos de que toda mercancía se nos presenta como un producto que tiene una dualidad, que por un lado es un valor de uso en la medida en que tiene cierta utilidad, y esa utilidad pues deriva de sus características físicas, de sus propiedades naturales. Y al mismo tiempo, para ser mercancía, necesita ser un valor, que es una propiedad social, que en realidad no tiene nada que ver con sus propiedades físicas ni con sus propiedades naturales, y que deriva del hecho de que es producto del trabajo. Y hablábamos de que la sustancia de ese valor es el trabajo abstracto y la magnitud del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir en condiciones socialmente medias, ¿no? En el parágrafo 2 hablábamos acerca de la dualidad del trabajo que está representado en las mercancías. Y pues básicamente era ahora mirar la perspectiva del trabajo, de que pues, toda mercancía es valor de uso por un lado y valor por otro. Esto se debe a que a final de cuentas todo trabajo útil, todo trabajo concreto, que es un trabajo que trabaja con determinados materiales, es al mismo tiempo trabajo abstracto en general. Todo trabajo útil es trabajo abstracto también. Y pues ese es todo el meollo del asunto, ¿no? Y en el parágrafo 3 acerca de la forma de valor, que planteábamos que pudiera ser como el mayor obstáculo a superar en este capítulo y probablemente en el libro, hablábamos de esta dialéctica de las formas de valor que pasan de una forma simple o singular de valor, en la cual simplemente hay una mercancía que se intercambia por otra y pues es lo que entenderíamos por trueque, ¿no? Y en esta forma simple de valor pues hay dos polos. La primera mercancía que asume la forma relativa de valor y la segunda mercancía que asume la forma de equivalente. Analizamos el contenido de esto, el carácter cuantitativo y pues después analizamos las características, propiedades, las peculiaridades de la forma de equivalente y llegamos a la conclusión de que es necesario que la forma simple evolucione a una forma desplegada de valor, que es donde teníamos muchas formas simples de valor. Una misma mercancía representa su valor en cualquiera otra, ¿no? Pero esta misma forma pues presenta deficiencias porque siguen siendo una multiplicidad de formas de valor y lo que necesitamos es una forma unitaria de valor que sea más accesible, que sea más sencilla de manejar, ¿no?
Y entonces es así que llegamos a la forma general de valor. Todas las demás mercancías eligen una mercancía para que se convierta en equivalente general. Entonces, una sola mercancía queda marginada de todas las demás mercancías, queda fuera, digamos, de la posibilidad de expresar su valor y asume la investidura de equivalente general. Esa mercancía puede ser cualquiera, porque en rigor cualquier mercancía puede ser equivalente, pero históricamente esa mercancía que es el equivalente general es el oro. Y entonces llegamos así a la forma de dinero, en que simplemente los precios de las mercancías expresan una determinada relación de intercambio, la forma relativa de una cualquiera mercancía expresado en oro. Eso es el precio, ¿no? Ese es todo el meollo del asunto, tratar de averiguar de dónde sale el dinero y darnos cuenta que no tiene nada de especial, ¿no? Aún así sabemos que históricamente las mercancías y el dinero pues nos causan una cierta fascinación, que precisamente es lo que se trata en este apartado que vamos a comentar hoy, el carácter fetichista de la mercancía. Dice, el carácter místico de la mercancía no deriva de su valor de uso. Eso es algo bastante obvio, ¿no? Es como, bueno, sabemos que de las propiedades físicas de la mercancía no hay nada de misterioso. Entonces, de ahí no viene como ese carácter especial que le damos a las mercancías. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor, y en eso se refiere a cómo evoluciona la forma de valor. No tiene tampoco que ver precisamente con eso de que sea trabajo abstracto, ¿no? Porque a final de cuentas, diversos trabajos no son más que funciones del organismo humano. O sea, el trabajo tampoco tiene como nada de misterioso, de extraño, de fantástico, ¿no? Sigue siendo una función orgánica, y esas funciones pues son gasto de cerebro, gasto de nervios, gasto de músculos, todas las distintas partes del cuerpo humano y sus funciones que gastamos al momento de trabajar. Y pues lo que dure el trabajo, la cantidad de trabajo que gastamos, que es el fundamento de la magnitud de valor, pues es algo que se puede distinguir sencillamente, ¿no? Fácilmente, sensorialmente, cuánto trabajo le ponemos a las cosas. Entonces, no hay nada de enigmático ahí, no hay nada de misterioso en eso. Sin embargo, hay un cierto carácter enigmático que envuelve las mercancías. Hay un cierto misterio, hay como algo, ¿no? Ese algo que envuelve las mercancías, que a final de cuentas son productos del trabajo, aparece en el momento en que se nos aparecen como mercancías. O sea, yo puedo producir un objeto para uso y no ser mercancía, ¿no? Ya dijimos que se pueden producir valores de uso para consumir sin ser mercancías, pero para ser mercancía necesita, además de tener un uso, tener valor, esta propiedad social que se valida en el intercambio, ¿no? Bueno, cuando los productos del trabajo tienen forma de mercancía, entonces aparece este carácter misterioso. Dice, la igualdad de los trabajos, el hecho de que distintos trabajos puedan ser iguales en tanto que son trabajos abstractos, esta igualdad de los trabajos adopta una forma material, o sea, se objetiviza, se cosifica en una igual objetividad de valor de los productos del trabajo. O sea, el hecho de que todos los trabajos, sin importar cuál, en realidad sean iguales en el hecho de que son trabajos abstractos, trabajo abstractamente humano, esta situación se ve representada en lo que es la igual objetividad de valor, o sea, el hecho de que todas las mercancías tengan valor y esos valores sean intercambiables.
las relaciones entre los productores revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Esto es una idea que se va a repetir en este apartado, ¿no? La idea de que a final de cuentas nos relacionamos unos con otros, no directamente como personas, no directamente como productores, sino que nos relacionamos a través de las mercancías, y pareciera que los productores más bien somos como los encargados de cargar las mercancías de un lugar a otro para que ellas tengan su dinámica de intercambio. Entonces las personas estamos como despersonalizadas, ¿no? Y las mercancías aparecen como personificaciones, como que si tuvieran vida propia. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente en que esta forma de mercancía refleja ante las personas el carácter social de su propio trabajo. O sea, aquí está el misterio. ¿Dónde está el misterio de la forma de mercancía? Pues en que esta forma de mercancía refleja a las personas, pero como reflejo, ¿no? No directamente, el hecho de que el trabajo tiene un carácter social. Ese es todo el misterio, pero aparece como reflejo, no aparece como algo directamente obvio. Y este reflejo del carácter social que tiene el trabajo aparece como cierto carácter objetivo que parece inherente a las mercancías, a los productos del trabajo. O sea, que tengan valor. El hecho de que pensemos, que al final de cuentas es una propiedad social, que las mercancías tienen valor, como que si ese valor fuera parte de las mercancías por sí mismo, aunque en realidad no está en su ADN, no está en sus moléculas, es simplemente una propiedad social que la sociedad le atribuye a las cosas. Eso es el reflejo del carácter social que tiene el trabajo y que no lo reconocemos de esa manera. Nos aparece como si fuera esta cuestión del valor. Entonces le adjudicamos a las cosas propiedades sociales, pero las entendemos como si fueran propiedades naturales, como cuando hablábamos del hierro que tiene peso, ¿no? La mayoría de las cosas físicas tienen propiedades naturales, como el peso. Es una propiedad de muchos objetos. El tener peso es una propiedad natural. De esa misma manera pensamos que las mercancías tienen el valor como que si fuera una propiedad natural, pero no. Es una propiedad social. Simplemente que en la mente humana y en la sociedad la entendemos como que si fuera natural. Y entonces reflejamos la relación social entre productores y trabajo como una relación social entre objetos, al margen de la voluntad de los productores. O sea, se nos escapa de las manos, ¿no? Por ponerlo así. Es por medio de tomar una cosa por otra, que a final de cuentas una cosa, lo que en teoría no se está entendiendo de esa manera y se entiende de otra forma, es que los productos del trabajo se convierten en mercancías. Es el requisito, ¿no? Para que aparezcan con esta forma misteriosa de mercancía. Y las mercancías entonces se entienden como que si fueran cosas suprasensibles o con este carácter social. La forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo no tienen nada que ver con la naturaleza física ni con la creación de las cosas por sí mismas. Es esto lo que hemos estado comentando, ¿no? El hecho de que las cosas aparezcan como mercancías y el que se intercambien unas con otras por su relación de valor, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con su cuerpo de mercancía, ni con el hecho de que sean producto del trabajo. Es simplemente el hecho de que no estamos reconociendo que son trabajo social, lo que ocasiona este espejismo, podríamos decir, ¿no?
el tomar una cosa por otra. Bueno, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada existente entre los productores. Otra vez esta idea, ¿no? A final de cuentas, nos pareciera que las mercancías tienen su propia dinámica. En el mercado, las mercancías se intercambian y pareciera que tienen vida propia, ¿no? Que están animadas, que tienen su propia lógica. Y esta relación entre cosas, en realidad, es nada más una representación de una relación social entre los productores de las mercancías. Los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. Esto suena como, no sé, puede sonar a trabalenguas de repente algunas partes, ¿no? Por los conceptos como los plantea Marx, pero es que estamos hablando todavía de esta contradicción que existe entre un trabajo concreto, un trabajo que parece trabajo privado, y el hecho de que pues todo trabajo como trabajo abstracto pues es una representación del trabajo social. Y pues aquí la idea es plantear que a final de cuentas en el intercambio de productos se está poniendo de por medio el hecho de que todos los trabajos son iguales, pero a los productores de las mercancías las cosas no les aparecen de esa manera, ¿no? Las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto no como relaciones entre personas, sino como relaciones entre cosas, básicamente. El que los hombres relacionan entre sí como valores los productos de su trabajo, esta es la idea clave, ¿no? O sea, intercambiamos mercancías porque consideramos que tienen valor, pero eso no lo hacemos porque pensemos que el valor es una representación del trabajo, sino que lo que está pasando es que sin considerar que las mercancías representan trabajo, las intercambiamos porque consideramos que tienen valor, que valen. Y sin darnos cuenta, estamos equiparando los trabajos que son distintos. Los estamos considerando en tanto trabajo humano, pero no es un acto consciente. Ese es el asunto aquí. Hacemos cosas que no sabemos exactamente lo que significan y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero ¿quién lo hace? Nosotros, los seres humanos, en nuestras relaciones. Y no nos terminamos de dar cuenta de la implicación que tiene lo que hacemos. Y aquí está esta frase que es la clave de este parágrafo y de todo el Capital. No lo saben, pero lo hacen. Bueno, no importa, dice, que descubramos que los productos del trabajo, en la medida en que los consideramos como valores, son simplemente expresiones del trabajo humano. Eso, bueno, sin duda representa un avance, ¿no? para la historia de la evolución humana. Así lo plantea Marx, ¿no? Es como, bueno, el darnos cuenta de esto, pues ya es despertar un poco, ¿no? Pero el que nos demos cuenta en nada cambia el hecho de que los productos del trabajo siguen apareciendo con estos atributos sociales que parecen objetivos, o sea, el hecho de seguir pensando que las cosas tienen valor. El carácter de valor se consolida en las cosas por hacerse efectivos como magnitudes de valor. O sea, a final de cuentas, seguimos considerando las cosas como valores y pues eso simplemente termina por
es como esta idea de di 1000 veces una mentira hasta que sea verdad. Es un poco así, ¿no? Consideramos que las cosas tienen valor, las tratamos como si valieran y empieza a brotar de la nada una especie de sello que no estaba, ¿no? En las mercancías, que dice esto tiene valor, ¿no? Estas magnitudes de valor, hay que recordarlo, cambian de manera constante. Eso es algo importante porque quiere decir que aunque nos aferremos a considerar que las cosas tienen valor, siempre vamos a encontrarnos que el valor de las cosas cambia, independientemente de la voluntad, independientemente de lo que podamos prever, independientemente de lo que hagamos, el valor de las cosas va a cambiar. Y eso está como fuera de la voluntad y del control, ¿no? El propio movimiento social posee para los productores la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas. Tiene que ver con esto mismo, pero la lógica ahora la vamos a poner en términos más generales. El sistema económico capitalista no es más que un conjunto de relaciones de intercambio entre mercancías que se nos ha escapado de las manos y que no entendemos. Y bueno, en este parágrafo Marx usa algunas referencias muy interesantes que no alcancé yo a meter, pero dice esta idea de que haya un reflejo de lo que estamos haciendo que no nos aparece de manera directa, se puede explicar bien con la religión. El reflejo religioso del mundo real es esta idea, ¿no? A final de cuentas tenemos como una cierta idea de lo que el mundo es, pero lo pensamos como religiosamente y no vemos las cosas como son. Y ocurre lo mismo con el capitalismo, ¿no? Con las mercancías. Tenemos como un reflejo de las mercancías y ese reflejo solo podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica, cotidiana, representen para los humanos día a día relaciones racionales entre ellos y con la naturaleza. Entonces la idea es que bueno, esto es un proceso, ¿no? Este proceso social de vida, que a final de cuentas es un proceso material de producción, va a perder su velo místico, su velo neblinoso. Vamos a poder ver las cosas como son y como las hacemos. Vamos a poder ver los trabajos como productos de humanos, de personas libremente relacionadas, cuando la producción del sistema económico esté completamente bajo nuestro control, planificado, consciente, voluntario. Y para eso, sin embargo, dice Marx, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia que son ellas mismas, esas condiciones, producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Aquí la idea puede sonar un poco más pesimista de lo que en realidad es. Tiene que ver un poco con esta idea de que un modo de producción no se supera hasta que no se han desarrollado dentro de él todas las fuerzas productivas que puede soportar. Entonces, a final de cuentas, el capitalismo ha generado muchas innovaciones, ha generado revoluciones tecnológicas e industriales y está generando las condiciones para poder superarlo. Y con eso cerramos este primer capítulo de la mercancía. Yo no tengo mucho que agregar. Es uno de las partes más conocidas del pensamiento de Marx. No solamente por sus implicaciones como en economía, sino que dicen que gran parte de la escuela de Frankfurt puede salir de este capítulo. Y creo que está justificado. Pero también los efectos ideológicos que hay en esta fetichización de la mercancía, que es algo que vamos a ver después, evidentemente. Como decía ahorita Tona, hay muchas
comentarios y referencias que salen de esto del carácter fetichista. A mí el que recuerdo más, porque lo vi hace poco, es de Néstor Cohen, un argentino. Él tiene algunas charlas en YouTube acerca precisamente del fetichismo de la mercancía como el aspecto central del capital. Y bueno, son interesantes escuchar cómo las platican, ¿no? También lo pueden relacionar con uno de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, el que es el del trabajo enajenado. Imagino que acá lo plantea ya más desarrollado, este carácter fetichista, pero también en ese texto se puede encontrar más o menos como los primeros análisis en cuanto a la relación obrero-objeto, bueno, productor-producto, obrero en sí y la apropiación, que también tocan eso. Igual se puede checar eso si les interesa. Igual acá pues ya lo tiene más desarrollado en cuanto a fetichismo de la mercancía y otras cosas que abordan en ese texto, pero igual echarle una vistazo también estaría bueno. Y pues como todos los textos de Marx que están como contenidos en el Capital. Al final de cuentas, tratar de ver que pues el trabajo, el producto del trabajo, la forma de valor no tiene nada de misterioso. Tiene que ver con el hecho de que las cosas no se nos presentan de manera transparente, de manera clara, y hay como un cierto reflejo, una especie de niebla de la cual se origina este fetichismo de la mercancía. Quizás esta idea de que las mercancías producen un fetiche es algo que Marx no desarrolla mucho en el parágrafo, y quizás alguien pudiera ser escéptico al respecto y decir, no, pues para mí es bastante claro que las mercancías son productos del trabajo, yo no tengo fetiches, ¿no?, con ellas. Pero no nos damos cuenta de lo arraigado que está esta dimensión del fetiche de la mercancía en un montón de cosas, en un montón de dimensiones, que va más allá de solamente la relación directa con la mercancía, sino que tiene que ver también con la manera en la que pensamos el sistema. En otras ocasiones lo hemos comentado, seguramente lo seguiremos repitiendo. El sistema capitalista nos aparece como un sistema que ha existido siempre, ¿no? Nos convence de que siempre ha existido mercado, que el mercado es la forma más natural de organización, de que siempre va a haber pobres y ricos, de que eso es algo normal, de que no se va a acabar, de que hay que trabajar porque esto es lo normal, y nos acostumbra a no cuestionar nada de esto, como que si siempre ha sido así. Y uno pregunta, ¿no? Y dice, bueno, entonces, ¿cuándo surgió esto? Y el capitalismo se va a empeñar en leer de manera capitalista todo el pasado e incluso el futuro, sobre todo el futuro. Y esto lo vemos en las películas, ¿no? Siempre que hablamos de películas posapocalípticas, de películas futuristas, sigue existiendo el capitalismo en una forma súper extrema, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Star Wars. En Star Wars hay como ciertas cosas que tú dices, es que es inverosímil que con esa tecnología, con esa capacidad, siga existiendo capitalismo. Es una forma de organización económica muy primitiva. Pero en Star Wars precisamente hay un sistema de explotación interplanetaria, ¿no? Hay una división intergaláctica del trabajo. Ya ni siquiera es internacional, ¿no? Ahí es intergaláctica. Hay planetas enteros que están en regímenes de esclavitud y aportan su fuerza de trabajo esclava para producir materiales o extraer recursos que terminan en algún otro punto de la galaxia como mercancías. Es una analogía muy fantasiosa que a veces no nos deja apreciar que de hecho no hay que irnos a
a Tatooine para encontrar niños esclavos, ¿no? Los podemos encontrar en algunas localidades de nuestro país, sin duda en África y en Oriente Medio. La próxima semana pues tendríamos que abordar ya el capítulo 2. El capítulo 2 es una cosa muy cortita que es acerca del proceso de intercambio para que la puedan consultar. En este mismo canal, con el poder que me concede el estalinismo, doy final a esta sesión. Agradezco a quienes nos escuchan. Por favor, suscríbanse. Y nada, pues tengan buenas noches.